todas las razas, todas las naciones. Todos unidos por una alianza cósmica. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Alianza Cósmica desde María Misión en vivo, Zapopan, Jalisco, México. En primer término, que todavía me está escuchando, una felicitación muy grande a mi amigo, a mi compañero, a mi estimable compadre, el ingeniero Francisco Bricio, que cumplió el día de hoy su programa número 50. Programa número 50. Felicidades, siempre es una gran satisfacción escuchar parte de su programa cuando llegamos a esta estación, y es un remanso de paz, de esperanza en el futuro y demás. Así que a Pancho, felicidades y un abrazo muy grande por este esfuerzo tan grande que se realiza. Y tenemos también otra noticia buena en gran medida, pero que nos deja con cierta tristeza en esta estación. Usted recordará a nuestro compañero que fue por muchos programas quien estuvo también en Alianza Cósmica, a Fray Óscar Villalobos Avendaño, nuestro Fray Óscar, nuestro franciscano, que nos acompañaba en estos programas. Pues él por fin se hizo realidad ese sueño que tenía. Viaja el día de mañana a la ciudad de Roma, va a permanecer 2 años allá. Le deseamos todo género de felicidades y que al mismo tiempo estamos seguros que va a ser una gran labor en donde se le coloque su nombre muy valioso, un hombre a quien estimamos muchísimo. Muchas gracias, Fray Óscar, por esa compañía, por todo lo que aprendimos de usted, por el esfuerzo que puso en cada uno de los programas que tuve en fortuna poderlo acompañar y poder estar presente con todo eso. Y le damos también la más cordial bienvenida a la noche de hoy a Fray Manuel de Jesús Mesa Rodríguez. Fray Manuel, también franciscano, bienvenido a su programa Alianza Cósmica. Él, aparte, es autor de una obra que aquí la tiene usted. Nos ha obsequiado 2 ejemplares para que lo podamos nosotros pasar a las personas que nos llamen, que se comuniquen con nosotros. La obra se llama San Francisco de Asís, lectura ecológica de la vida actual. Bienvenido, Fray. ¿Cómo surgió esta obra tan hermosa? Sí, esta obra surgió por el deseo de dar a conocer a San Francisco en la vida actual. Hay muchas biografías de este santo. Después de Cristo es de quien se ha escrito más dentro de la iglesia, y entonces, a pesar de eso, actualmente no había yo conocido una aproximación al mismo tiempo tan fresca y al mismo tiempo tan fiel a las fuentes como el intento que yo pretendo realizar en este folletito, en este pequeño libro. Muy bien. Y de esa biografía, usted a la vez ya se derivó con una segunda parte muy interesante que vamos a ir analizando respecto a la parte de la ecología, ¿verdad? Exactamente. En el transcurso de la realización de este pequeño trabajo, hice hincapié en el tema de San Francisco y la naturaleza, San Francisco y su relación con la creación, y de esto surgió una lectura posterior en el sentido lingüístico del término, ¿verdad? En el sentido actual de hacer una lectura o una relectura a la vida de la naturaleza en San Francisco de Asís. Es la segunda parte de este libro, que propiamente sería la ecología en la vida actual. ¿Cuál, para nuestro público que nos escucha, que nos ve, cuál es la relación de San Francisco con la naturaleza? Incluso es el
el patrono de los ecologistas. Sí, es nombrado por un papa como el patrono de la iglesia de la ecología, precisamente porque él descubre en su vida y en el Evangelio que somos hermanos de la creación en Jesucristo. Todos tenemos una misma filiación con Dios, que es Padre, que es Creador. Dios hizo al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza, pero también parte de esa imagen de Dios la podemos nosotros encontrar en las criaturas. Y las criaturas no permanecen en un sentido pasivo, sino que la misma creación alaba a su Creador en un poema que San Francisco compuso llamado El Cántico de las Criaturas. Vemos en la portada de su obra que está muy bien ilustrada. Nos puede ir comentando, a ver si la cámara nos pudiera ayudar a ir enfocando. Esto se encuentra en la Basílica de... Sí, son 8 alegorías de la vida de San Francisco de Asís que se encuentran en la Basílica, en el interior de la Basílica de San Francisco, en Asís. Sí. Y comenzamos por el extremo derecho. Sí. Es la conversión, sí, de San Francisco cuando se encuentra con el Cristo de San Damián. Le realiza una oración: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Esperando una respuesta, el Cristo de San Damián le habla en esa capillita de San Damián derruida en Asís, y el Cristo le dice: Francisco, ve y repara mi iglesia, que como ves amenaza ruinas. La iglesia entendida también como la casa del Cristo de San Damián, la ermita de San Damián, y entendida también en la espiritualidad franciscana como la iglesia espiritual y material. Entendida ecológicamente sería también la tierra, la naturaleza, es la casa de Dios. Que amenaza ruinas. Muy bien. Pasamos al lado izquierdo. Sí. Es San Francisco despojándose de sus vestiduras en el obispado de Asís. Allí le devuelve el dinero a su padre y todas sus riquezas con él, incluso el propio nombre y su propia filiación. Allí dice San Francisco de Asís: hasta este día he sido nombrado hijo de Pedro Bernardone, desde hoy seré llamado hijo de Dios, o solamente tendré por Dios al Padre que está en los cielos. Y después seguimos, aquí está al lado izquierdo, sí, está San Francisco predicándole a los pájaros. Ahí en el interior, estos pasajes son específicamente pues comentados por el primer biógrafo de San Francisco, que es Fray Tomás de Celano. Después, al otro extremo, al otro lado, está San Francisco en un carro de fuego, como el profeta Elías, y es precisamente la similitud del alma de San Francisco, que parece fuego en el interior de la habitación de los frailes, y eso es un reflejo de la santidad de San Francisco de Asís. Posteriormente está San Francisco y sus compañeros de visita con el Papa. Allí el Papa aprueba la forma de vida de los franciscanos en 1209, y también es ordenado diácono San Francisco de Asís. Se tiene por tradición esa enseñanza. Posteriormente se encuentra otra vez San Francisco ante el Papa, pero ahora predicándole al Papa, y pues en el interior está también el comentario un poco más extenso, ¿verdad? Después está San Francisco en Grecio, celebrando la primera Navidad de forma plástica, en una forma de representación teatral,
San Francisco de Asís representa con los bueyes, con San José, con la Virgen y un niño, el nacimiento del niño en una gruta en un lugar llamado Grecho. Posteriormente está la muerte de San Francisco, como también San Francisco es visto como por uno de los hermanos elevándose al cielo y le da la bienvenida a Jesucristo. Se están cumpliendo 800 años este aniversario de la institución franciscana. Sí, la aprobación de la forma de vida que se realiza en 1209 se está celebrando con un jubileo de 3 años. Entonces estamos en el segundo año del jubileo, y el año del 2009 será totalmente el aniversario. Y los 100 años a la vez de la provincia. Nuestra provincia, que se compone de la unión de las provincias de San Francisco de Zacatecas y Santiago de Jalisco, principalmente junto con el convento de Aguascalientes, de San Diego, de los Dieguinos, y en Guadalupe, Zacatecas, el Colegio de Propaganda FIDE. En ese tiempo, junto con Zapopan, los colegios de propaganda dejan de ser autónomos y se unen a esta nueva provincia. Muy bien. ¿Podemos hablar, Fray Manuel, de una espiritualidad de la ecología? Sí. Actualmente nosotros en el pensamiento franciscano vemos como algo añejo el tema ecológico y San Francisco de Asís, o el pensamiento franciscano. Sin embargo, en la actualidad no nos podemos quedar solamente con ver a la ecología como una parte de las ciencias naturales, sino que se exige una reflexión posterior, y esta reflexión posterior se llama ecosofía, o la filosofía o la espiritualidad, viéndose desde el punto de vista también de la reflexión espiritual o teológica. La ecosofía une también la espiritualidad, y sería la filosofía que se realiza a partir del pensamiento ecológico ya enmarcado en un mundo actual que está cambiante de un día para otro. ¿Cuáles serían esos principios básicos de la filosofía o de la ecosofía? Sí, la filosofía de la ecología también le llaman la ecología profunda, que así como la teoría del psicoanálisis pretende realizar un estudio profundo en la ecología, y parte de algunos postulados, entre ellos, sin mencionar los nombres que se encuentran en pijamas o en pañales todavía, la Tierra es un organismo vivo, el universo es un organismo vivo, el ser humano pertenece a un sistema en el que la vida está presente, y por lo mismo se tiene que relacionar junto con todas las cosas, nosotros llamaríamos creación, para vivir de una forma en favor de la protección de la vida en la naturaleza y de los derechos humanos. Ese sería, digamos, el fundamento que podríamos tener. Esto dado pues que en este programa Alianza Cósmica surge precisamente esa unión de todas las religiones en favor de una alianza que precisamente está establecida entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, nos permitiría tener un acercamiento con las personas que coinciden con esta grave problemática ambiental, independientemente de su forma de pensar. Bueno, ecológicamente se puede dar un ecumenismo ecológico. Nosotros podemos acercarnos a un diálogo con otros tipos de pensamientos ecosóficos, llamémosle así, que buscan sobre todas las cosas corregir los errores que se han cometido en sistemas anteriores en contra de la naturaleza, y buscar soluciones que incluso abordan
el hambre en los seres humanos en el mundo actual. Entonces la pobreza son temas abordados en este pensamiento que se puede decir de por sí es ecuménico, porque une lo mejor de los pensamientos para buscar una solución práctica. Y tratando de evitar lo que alguien le ha llamado la ecolatría. Bueno, sí, todas las tendencias de pensamientos tienden a los dos extremos, ¿verdad? A minimizar o a exagerar la importancia de las cosas, en este caso de la ecología, ¿verdad? Lo mismo sucede en la teología, por ejemplo, con los ángeles. Hay quien le da más importancia a su relación a los ángeles que al mismo Dios, ¿no? Entonces, podría ser que nos quedáramos en la naturaleza, nosotros como entes espirituales que tendemos hacia Dios, y viéramos un panteísmo en la misma naturaleza. Hay que tener mucho cuidado para mantener ese equilibrio justo que ya se llama desarrollo sustentable, ¿verdad? Que hace precisamente que las partes tengan ese equilibrio entre lo que el hombre necesita para satisfacer sus necesidades actuales y lo que el hombre va a necesitar de las futuras generaciones para poderlas satisfacer. Claro. En ese aspecto yo podría también decir que de sí hay pensamientos que se quedan en lo meramente naturalístico, en una filosofía de la naturaleza que ve como el mundo lo más representativo de Dios que se puede realizar. De hecho, es una de las corrientes laicas actuales, ¿no? No podemos llegar al conocimiento de Dios por la vía científica o racional actual, pero sí podemos descubrir a un mundo que, entre comillas, es infinito. Entonces, nuestro modelo de Dios se convierte en el mundo. O sea, el mundo es un modelo de Dios y nos separamos de Dios y nos ocupamos del mundo. Hay que tener mucho cuidado con ese equilibrio, ¿verdad? Vamos analizando parte de su obra, si le parece. Vamos directamente a la parte segunda, sobre la lectura ecológica de la vida. Este rubro, este capítulo, digamos, ¿qué visión prospectiva tendría? Lectura ecológica de la vida. Bien, es una forma en que, viendo los medios de comunicación actuales, podemos encontrar que la ecología es un tema común, pero por el lado del calentamiento global, del cambio climático y de que la influencia humana ha en cierta forma influido para que se dé un deterioro del medio ambiente. Esto se plasma en ese sentido de lectura ecológica de la vida actual, y después también se reflexiona a la luz del pensamiento franciscano, como San Francisco de Asís nos señala y enseña que las criaturas tienen cierta dignidad porque son criaturas de Dios y deben de ser tomadas con respeto. O sea, yo no me enfrento solamente a la naturaleza como para aprovecharme de ella, sino para que se conserve un cierto orden de aprovechamiento, pero también de respeto. Muy bien. Pues quería yo también mostrarle, me han preguntado qué es lo que tenemos acá. Pues realmente esto es algo precioso que le agradezco mucho al licenciado Gerardo Castillo que nos lo haya traído, se lo vamos a enseñar. ¿Qué cree usted que sea, estimado televidente, lo que está en esta cápsula? Véalo ahí. Sí, tiene usted toda la razón, si usted domina el idioma inglés. Este es un gigante de la especie secoya,
que está en el centro, digamos, en la costa de San Francisco de Los Ángeles. Hay grandes parques, Yosemite, y esto está preparado de tal manera para que usted lo pueda ya directamente colocar. Este árbol no requiere en este momento, yo creo que debe estar al vacío, no, tiene aquí sus perforaciones, tiene la ventilación suficiente para poderlo plantar. Tengo algunas otras cosas que vamos a ir mostrando a lo largo de este programa. Nos tenemos que ir a un corte de identificación de nuestro canal. Continúe usted con nosotros, está usted en Alianza Cósmica. Tenemos la grata presencia de Fray Manuel de Jesús Mesa Rodríguez. Estamos analizando la obra de la cual él es autor sobre la lectura ecológica de la vida actual en San Francisco. Continúe con nosotros en María Visión. El 21 de enero la iglesia recuerda a Santa Inés. Es una de las figuras protagónicas de la iglesia antigua en lo tocante a la virtud de la pureza. Acerca de su vida poseemos muchos datos y esto en su caso es una desventaja porque para filtrar el grano de la paja, lo verídico de lo atribuido, hay grandes dificultades. Ya San Ambrosio exaltaba a Inés como una figura preclara. Estamos hablando del siglo V. Si nos atenemos a los datos que poseemos de las actas de su martirio, había la ofrenda de su vida en el año 304, en la última fase de la persecución de Diocleciano. Inés fue una jovencita que a la edad de 13 años había granjeado, debido a su belleza, el gusto de muchos que aspiraban a su mano, pero ella había prometido ser esposa de Cristo, mantener la virginidad durante toda su vida. Esa circunstancia hizo que no pocos de los despechados pretendientes de Inés la denunciaran como cristiana. Y habida cuenta que los edictos imperiales estaban en pie en contra de quienes practicaran el culto cristiano, el pretor romano ordenó la aprehensión de la joven, que fue sometida a fuerte intimidación. Se le ofreció a la vista una hoguera en la que perecería si no claudicaba de sus ideas. Se le presentaron garfios de hierro con los que su carne sería rasgada si no declinaba de su postura. Nada de eso consiguió dominar a la joven. A la vista de su fracaso, el pretor ordenó que Inés fuera decapitada. Sus atributos iconográficos son un cordero, por la similitud que hay entre el nombre de Inés en latín, Áñez, con el de cordero, en el mismo idioma, Agnus. La palma, que es un atributo característico de quienes han hecho la ofrenda de su vida en el martirio. Las llamas, cuyo fuego sirve de pantalla o fondo a la iconografía tradicional de esta joven, que se representa en una edad muy temprana, comenzando la adolescencia. Su sepulcro se conserva en Roma, en la Piazza Navona, donde existe un monasterio que confecciona cada año las tiaras que se elaboran con la lana de los corderos que se bendicen el día de Santa Inés. Los invito a ver
su programa Cerca de Ti. Un espacio donde tratamos los problemas de la vida cotidiana, pero desde el punto de vista de los ojos de Dios, desde su palabra. Así que, ya saben, todos los lunes a las 22 horas, hora de México, tiene una cita conmigo, Cerca de Ti. Su amiga Adriana Corona Gil los invita desde México. Gracias por continuar con nosotros. Está usted en Alianza Cósmica. Estamos con Fray Manuel de Jesús Mesa Rodríguez. Estamos platicando sobre su obra de San Francisco, La lectura ecológica de la vida actual. Estábamos mostrando, antes de irnos al corte, esta obra tan maravillosa. Este dato ve usted el color de la etiqueta, es porque es reciclado. Si usted tiene interés en saber un poco más, hay aquí una página. Esto es www.jonsten.com. Repito, Jonsten es JONSTEEN.com. Este árbol, aquí nos están mencionando algo, puede llegar a tener hasta crecimiento de cerca de 300 pies, calculamos como 90 metros, ¿verdad, padre? Sí, aproximadamente. Y luego tiene también alrededor del tronco cerca de 36 pies de diámetro y puede llegar a alcanzar una vida de 3.000 años. Comentábamos que en Yosemite, me parece, o en Sequoia, puede un carro pasar por medio de la base del árbol perfectamente. Son árboles gigantescos. Así que esto luego le vamos a mostrar otros kits y otras cosas que tenemos. Estamos viendo que, claro, San Francisco, por ahí del año de 1200, no conocía el término ecología. Sin embargo, también usted aquí lo menciona, que tenía muy claro el concepto, ¿verdad? Claro. Mantener un equilibrio de armonía con los seres de la naturaleza, los animales, las plantas y demás seres cósmicos, las estrellas, la luna, y uno de los seres más sencillos que él reconoce en la naturaleza, el agua. ¿Sí? Esto es como la raíz profunda, usted que aquí menciona el verdadero significado de lo que ahora es ya una ciencia que busca la relación entre el hombre y todos los seres que lo rodean, su entorno, ¿verdad? Sí. Otro de las características de la ecología en San Francisco es que no solamente se da la armonía y el respeto por las obras de la creación, pues el hermano lobo, el hermano pájaro, el hermano pez, la hermana liebrecilla, sino también y sobre todas las cosas el hermano humano, el ser humano. El ser humano que muchas veces pierde su dignidad por causa de una enfermedad, por causa de falta de oportunidades. Él le restaura su dignidad con su trato. Él lo trata como un hermano semejante a él, con la dignidad de ser también hijo de Dios. Muy bien. Les recuerdo, comuníquese con nosotros. Fray Manuel nos ha obsequiado 2 ejemplares de este libro que con todo gusto vamos a, pues digamos, a sortear de alguna manera entre las personas que nos llamen. Comuníquese con nosotros aquí a María Visión. Estamos en vivo, recuerde. Padre, también todo lo que se refiere a este peligro en el que está el mundo, ¿cuál es la visión que usted tiene? Sí. Aquí en el libro yo presento como fuentes, voy a mencionar 2. Una, que es la más conocida, de Al Gore, que es también Premio Nobel de la Paz. El pensamiento de él, por una parte, en lo que se refiere al calentamiento global, la contaminación ambiental, a causa de la influencia del hombre en su desequilibrio de usar
gas, de usar petróleo, de usar plástico, que contamina mucho. Y también la otra, que es en un sentido literario, con la espiritualidad del cine también, entresacando un poquito la enseñanza de una película que nos habla de que se acerca el mundo a una glaciación inminente, que serían las dos manifestaciones encontradas del pensamiento ecológico actual, porque no todos aceptan que hay calentamiento global. Algunos dicen que estamos más próximos a una glaciación. Esto en un estudio un poquito más crítico, más profundo, podríamos encontrarlo precisamente si hay deshiele de los polos, hay enfriamiento en otras regiones, sobre todo en las más altas, y esto se da a velocidades que solamente la naturaleza puede mostrarnos, ¿verdad? Entonces, son las dos vertientes que yo le doy a este sentido del cambio climático, la influencia en el medio ambiente y el pensamiento actual de la ecología en el sentido antropológico, pero en su influencia negativa. En su influencia positiva se maneja, vuelvo a repetir, una espiritualidad naciente sobre la ecología, en que San Francisco nos señala algunos puntos que podemos nosotros aprovechar también con el pensamiento actual para en nuestra vida diaria, no porque vaya a haber calentamiento global solamente, sino porque las criaturas merecen un respeto que por ser criaturas obra de Dios, no obra del hombre, pues hacen que convivamos en un mundo pues más fraterno, ¿verdad?, entre los seres humanos. Sí, usted comenta precisamente la tendencia a estar enfocada tanto en una película como en una obra de Al Gore, que es La verdad incómoda, que a su vez esto ha sido rebatido por otro grupo de científicos, basándose precisamente en lo que usted mencionaba, que si bien uno de los polos está teniendo deshielos importantes, el otro de los polos tiene una congelación muy amplia, ¿no? Y yo recuerdo que hace 32 años que llevo ya dedicado a los aspectos del medio ambiente, se hablaba mucho precisamente del enfriamiento, que era el riesgo, y ahora al contrario, se habla del calentamiento. Y hay personas que dicen, mira, todo esto está basado en predicciones, en modelos estadísticos, pero que de alguna forma sí es tan difícil prever qué va a pasar en los próximos 5 días del clima, con mayor razón lo que va a ocurrir dentro de los 100 años. Eso lo quito y lo hemos comentado en este programa, que a su vez cada uno de nosotros tiene un papel, una actuación que realizar, una acción, una serie de acciones, porque efectivamente los recursos naturales, muchos de ellos no son renovables, entonces tenemos que ahorrarlos y prever que no llegue a suceder lo que ya pasa en muchas ciudades, ¿verdad? Hace quién sabe cuántos años, ¿quién se iba a imaginar que íbamos a pagar 8 o 9 pesos por una botellita de 1 litro de agua? ¿Verdad? Cuando que el agua era algo tan fabuloso para nosotros. Se llegó a criticar cuando se usaban todavía siguen usando los garrafones grandes de agua, porque decía uno, ¿para qué si las tuberías te llega agua buena, ¿no? Y pues acabamos de tener algunas noticias de que pues no es tanto en ello, las tuberías ya están muy carcomidas, hay ciertas filtraciones, etcétera. Entonces pues cada vez más ya estamos viendo que las personas están reaccionando, ya no están regando sus calles con manguera o el carro, mucho menos como a veces se acostumbraba, y que olía a tierra mojada para que no levantara polvo, la tierra y todo eso, ¿no? Bien, padre, continuando con el tema, me parece muy adecuada aquí la expresión que habla usted sobre la visión de una creación comunitaria expansiva. Sí. Bueno, la misma ecología nos enseña que hay ecosistemas, colonias, formas de vida. Sí. Entonces, en la actualidad, también en el pensamiento humano se tiene que reflexionar sobre el aspecto social del hombre, ¿verdad? Sí. Y entonces hay comunidades que tienen la cultura ecológica
muy adaptada a nuestros días, ¿verdad? La cultura del reciclaje, del cuidado del ahorro de energía, todo esto, sentido de ahorro es no solamente en bien de una economía, sino también por el bien de la comunidad. Aquí hay que tocar otro de los aspectos que yo razono en el libro. Y yo lo adapto en el sistema ecológico actual también en forma de un cántico. Yo le llamo el cántico de las nuevas criaturas. Estamos en un mundo en que no solamente convivimos con la naturaleza. Ya un antropólogo dijo, nosotros nacimos en la civilización, no en la naturaleza. Y ahora podríamos decir, nosotros nacemos en una civilización tecnócrata, en una civilización de los medios de comunicación, en una civilización de criaturas artificiales, en la que no solamente convivimos con las plantas, sino pues nos topamos con las fábricas, con los celulares, con las televisiones, en fin, con unas criaturas que en el tiempo de San Francisco no existían. Y entonces también la espiritualidad de una ecología actual debe enseñarnos a convivir con un mundo de criaturas nuevas. También habla usted sobre la globalización de Asís. Sí. Globalización, ecología, hay muchos términos que suenan como nuevos, ¿verdad? Esnovismos nuevos, y que de hecho todavía muchos no se ponen en el español de la Real Academia de la Lengua, así de nuevos, pero el sentido de las palabras tiene una trascendencia tal que ya existía en los tiempos de San Francisco. Por ejemplo, la globalización de Asís, yo le llamo a eso, a que San Francisco pretende hacer que su pensamiento de fraternidad sea universal, sea global, diríamos actualmente, ¿verdad? Muy bien. Esto está también reflejado en que en la fraternidad del pueblo de San Francisco, ¿no? Que esto señala usted que ha planetizado, ha globalizado esta fraternidad entre ricos y pobres, sanos e enfermos, sabios e ignorantes. Esta fraternidad, ¿cómo la podríamos aplicar a los tiempos actuales, padre? Sí. En el sistema de la ecología actual, posterior a la de las ciencias naturales, debemos nosotros reconocer que para comprender ciertos postulados es necesario comprender personas. Para comprender la idea de fraternidad actual, necesitamos nosotros comprender la idea de fraternidad en San Francisco. Y para conocer también un poquito a San Francisco, tenemos que conocer a Cristo, el cristianismo, porque en cierta forma la enseñanza de fraternidad que nos da Francisco es evangélica. En pocas palabras, en la actualidad la fraternidad tiene que ser evangélica también, de respeto, de justicia, de diálogo, de unidad, que son los valores del reino y sobre todo de paz, ¿verdad? En cuanto a ideologías neoliberales, a su vez capitalismos y demás, que también usted marca aquí, ¿qué nos podría comentar? Bueno, si nosotros vemos como un deterioro en la naturaleza, tenemos que buscar sus causas. Y actualmente en todos los pensamientos actuales concordamos que el materialismo, o sea, la influencia de la filosofía materialista, llámese capitalismo, llámese socialismo, marxismo, es la causa de este deterioro de la naturaleza. Entonces, el capitalismo, San Francisco de Asís, en cierta forma, a pesar de que no existía como tal en su época, florece, y Francisco florece en ese
ambiente de capitalismo, ¿no? Ya Francisco no solamente nace en un mundo en el que hay feudales y siervos, sino también él pertenece a la nueva clase burguesa, que sin deberle su vida al señor feudal pueden enriquecerse, o sea, a base del trabajo, a base del esfuerzo, como él después dirá en su regla, por el trabajo los hermanos reciban las cosas necesarias al cuerpo. Entonces Francisco no es enemigo de un capitalismo humanista, pero actualmente el capitalismo es un capitalismo salvaje que no reconoce ningún respeto por el bien común, que no reconoce muchas veces la dignidad de personas o de los recursos naturales, y que importa más la producción y el enriquecimiento, que es el fin del capitalismo en muchas de sus acepciones, y pues el ser humano, sus derechos, su dignidad, pues pasan a un valor menos, a un valor agregado. Afirma también que para San Francisco el clima global está en armonía, ¿sí?, en fraternidad con el cosmos. Sí, sí. Yo aquí pongo un poquito la semejanza de la unidad, de fraternidad, de armonía que hay en San Francisco en la naturaleza, comentando un poquito la florecilla del lobo de Gubbio, aquel lobo de la poesía de Rubén Darío, que también contiene el libro, ¿verdad? Entonces, el ser humano está en armonía con la naturaleza cuando lo ve como hermano. Está en fraternidad, está en armonía. En ese sentido, la fraternidad produce armonía, unidad. Pero cuando esa fraternidad se quebranta, aunque sea con el ser humano, se quebranta también una relación con la naturaleza. El lobo de Gubbio, cuando toda la gente lo trataba bien, le daba de comer, él se portaba como un manso galgo, un corderito, ¿verdad? Pero cuando la gente le empezó a dar de garrotazos, cuando él comenzó a ver que la gente se trataba, como él dice, como perro y perra, como fieras, entonces él volvió a su estado salvaje, ¿verdad? Dice, como el jabalí hace, que como el oso, que para comer tienen que matar. Entonces se rompe la armonía. En la actualidad, el ser humano puede también ecológicamente buscar una armonía, o buscar también vivir sin percatarse del respeto que le debe a la naturaleza. Y vuelvo a incluir yo a las criaturas actuales, o sea, a darle un buen uso a los celulares, al internet, a la televisión, para que esa armonía siga acompañándolo a él. De otro modo, si el hombre sigue maltratando a la naturaleza, dice San Francisco en su Cántico de las Criaturas, la tierra es madre y es hermana, pero la tierra es madre porque nos sustenta, pero también porque nos gobierna. En una familia, el sentido de poder está en los papás, quieras o no. Entonces, la figura de poder que tiene la madre tierra nos gobierna. Y hablo aquí de una fiebre global. La tierra, por tanto desperdicio que ha producido el hombre, por tanta contaminación, por tanta desarmonía que ha hecho con sí mismo y con la naturaleza, hace que la tierra como organismo vivo se enferme. Y de aquí surge después el fenómeno del niño, las inundaciones. Tiene fiebre, está sudando. Cuando alguien está enfermo con calentura de 38, 40 grados, suda. Y entonces la tierra tiene fiebre en muchos aspectos, en muchos lugares geográficos,
suda. Hay tsunamis, hay inundaciones y se ve alterado el ciclo natural antropológicamente hablando también, por influencia del ser humano. Y el término de la ecología política a la política ecológica. Sí. Nosotros tenemos en México la idea política de la ecología por un partido. De ahí surge en México, ¿verdad? El partido, voy a mencionarlo, ecologista, o el Partido Verde, fue el que introdujo estos temas que son políticos, no porque sean partidistas, sino porque el sentido amplio de política es buscar el bien común, ¿verdad? Entonces, estos temas que buscan el bien común y en la protección del medio ambiente y de todo eso, son políticos en la actualidad porque pretenden buscar el bien para todos. Pero ahora se trata también de que la política se vuelva ecológica, porque en México, menciono aquí un dato, la Cámara de Diputados tiene que reunirse para buscar cómo enfrentarnos como país, como nación, al medio ambiente, a un clima cambiante, a esto que hemos causado en cierta forma, que en un momento está nevando, que en otro momento, en otro lugar está haciendo mucho calor, y todo esto produce situaciones que pues necesitan ahora sí que del recurso humano como políticas para enfrentarse a esos cambios de la misma naturaleza. Políticas públicas ya Exactamente. de realizar todo esto. ¿Qué piensa usted sobre la deforestación, padre? Bueno, la deforestación es un tema que es tratado desde el punto de vista de los medios. La deforestación en sí es acabar con la armonía de la naturaleza. O sea, indiscriminadamente se busca la producción, ya sea del papel, ya sea de la madera, ya sea de los muebles o de los recursos que el mismo hombre necesita, pero a causa de que la misma naturaleza se vea afectada. Cada vez se destruyen más zonas de bosques, de selvas en México y en el mundo, que eso mismo influye para que el cambio climático se vuelva a realizar. Por no hablar también de otro aspecto, el de la agricultura, ¿verdad? Que también tiene que desarrollarse en una forma ecológica. Sí, es quizás algo digno de reconocerse que se cumplió el compromiso que asumió nuestro país, México, con la Organización de Naciones Unidas, con el Programa de Protección al Medio Ambiente. En diciembre del 2007, el presidente Felipe Calderón plantó en Los Pinos, así se llama la residencia oficial en donde vive él con su familia, el árbol número 250 millones. Con esto prácticamente Naciones Unidas tenía en la meta, no sé si la haya logrado, de plantar en todo el mundo 1.000 millones de árboles. Entonces prácticamente 250 representa una cuarta parte de esta meta, y ya anunció también que para este año les está poniendo la meta todavía más alta, 280 millones de árboles, que esperemos que tengan una adecuada sobrevivencia para que esto pueda desarrollarse. Voy a atender algunas llamadas de Coahuila, de Allende, al padre Manuel. Es un tema interesante y dice, bueno, está ahí en Coahuila, ¿cómo puede conseguir su libro? Bien, pueden llamar aquí a María Visión en Lourdes, o pues de qué otra forma aquí en Zapopan lo puede
también pedir En por Coahuila no hay, digamos, En una Saltillo. misión en Saltillo, Sí. que podría, las publicaciones franciscanas, ¿tienen esta obra en todo el país? O? Bueno, nosotros la distribuimos, pero con visitas semanales, esporádicamente, pero una vez por año a ciertos lugares. Bien. Entonces, con la señorita Laura aquí en María Visión, usted puede llamar al 01 33 37 10 70, no, 37 70 18 10. Y si paga el correo, ¿y qué valor tiene la obra? 40 pesos. 40 pesos. Se lo pueden enviar entonces Sí. por correo Por certificado, correo certificado. si hace algún depósito o algo, pues es importante. Agradecemos, señora María de la Luz Borrego, este llamado que nos hace. Sí, padre. Sí, también pueden comunicarse conmigo y al correo electrónico que viene aquí, frmanuelmesa@yahoo.com, todas en minúsculas, y si se comunican conmigo, yo les haría llegar también el libro a las personas que se pudieran comunicar Perfecto, conmigo. muy bien. Vamos a repetirlo, FR Manuel Mesa, todo junto, mesa con Z, @yahoo.com. Ahí puede usted pedir la obra de San Francisco de Asís, lectura ecológica de la vida actual. Nos vamos a ir a un porte de identificación del canal. Continúe usted, está en María Visión, su programa en vivo, Alianza Cósmica. Estamos tocando el tema sobre la espiritualidad, la filosofía de la educación, de la ecología, de acuerdo al pensamiento de San Francisco de Asís. Continúe con nosotros. Gracias. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar con estas reflexiones espirituales de la espiritualidad católica. Decimos espiritualidad católica para no entrar en confusión con otras pseudos espiritualidades. Y vamos a empezar con una oración, la de San Fernando. Pensemos que la oración, como dice el Padre San Pío Pietrelcina, es el oxígeno del alma, es como la respiración espiritual. Y dice este santo rey, que cada día se levantaba y decía esta oración para ser prudente, ser verdaderamente católico y cumplir con los mandatos de Dios. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo hablar, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo obrar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Antes de empezar con este tema de la Santa Escala, que ya hemos hablado de los escalones, que es la lección divina, leer el corazón de Dios, la meditación, que era meditar, memorizar,